¿Qué onda? Yo soy Dueltime y el día de hoy vamos a hablar de por qué el contenido de Yu-Gi-Oh! Competitivo es sumamente necesario. Y a ver, no me confundan, el contenido de anime, manga, videojuegos y todo lo relacionado al artístico de Yu-Gi-Oh! También es igual de necesario, pero hoy vengo a hablar de competitivo, ya que el otro tema hablaré en otro video. A ver, empecemos de una vez. Hay tres categorías por las cuales se divide el contenido de Yu-Gi-Oh! 1. El análisis de metajuego. 2. Los videos de replays. Y 3. Los videos de análisis de mercado. ¿Y por qué es que los divido en estos tres grupos? Porque es más fácil de analizar por grupos, o sea, no, no les voy a mentir. A ver, empecemos primero. El análisis del metajuego. Este tipo de contenido es bastante conocido por la mayoría de jugadores competitivos. Es un contenido que sirve mucho para poder orientarse, para saber qué decks o qué estrategias jugar, o qué decks y estrategias están siendo las más representadas a lo largo del entorno competitivo. Este contenido es sumamente necesario porque nos permite realizar de mejor manera nuestro deck building. ¿Y qué es el deck building? Dirán. Duel Time. No tengo idea de qué es un deck building. Yo le explico. El deck building es todo ese proceso que lleva a la construcción de nuestros decks, desde cuántas cartas meter, desde qué cartas meter y a qué cantidad meter cada copia. Y es que es así, cuando tenemos un metajuego bien establecido es mucho más fácil poder construir nuestros mazos, ya que tenemos solo un objetivo al cual vencer, el cual es el competitivo. Y a ver, como jugadores competitivos, como jugadores rogue que somos, sabemos que es mucho más fácil hacer un side deck cuando solamente se tiene un meta establecido, porque solo tenemos que apuntar a un deck. ¿Qué pasa cuando hay muchos decks en la estructura competitiva? Cuando hay mucha representación de diferentes mazos en la estructura competitiva, es mucho más difícil hacer un deck building o hacer un buen side deck, porque tenemos que pensar en todas las posibilidades de todos los decks a los cuales nos podemos enfrentar y terminamos haciendo un side deck que termina siendo menos efectivo contra ciertas partidas. Ejemplo, cuando fue el formato eterno donde estaba Orcus y cómo se llama, Sky Striker y otro deck, no me acuerdo cuál era el otro deck, era mucho más fácil hacer un side deck, ya que solo teníamos tres estrategias a las cuales apuntar. Ahora con la reciente banlist, Dracotail se va a ver muy impulsado hacia el competitivo. ¿Qué sucede? Que en torneos grandes, en estructuras grandes, va a haber más representaciones de Dracotail. Por lo mismo, al hacer un análisis de este mismo competitivo, es más fácil que las personas pueden realizar sus side decks y su deck building enfocados a destruir estas estrategias, como lo es precisamente el Dracotail. Por eso es que es necesario que el contenido de análisis del meta sea regularmente subido, porque es necesario conocer la información sobre qué decks se encuentran en la esfera competitiva, ya que conociendo esta información podemos optimizar nuestras construcciones para saber de qué manera le podemos ganar a este deck en específico. Y es verdad, probablemente contra otro deck lleguemos a perder, porque nuestro deck está enfocado únicamente en ganarle a este meta. Sin embargo, cuando vamos a torneos grandes, podemos ver que nuestro deck building termina siendo beneficiado por lo mismo, ya que hay que recordar que un meta es una cosa, o sea, un meta a nivel general es una cosa y un meta local puede ser otra cosa completamente diferente. De eso no hay que olvidarnos. Ahora bien, vamos a hablar del contenido de replays. ¿Por qué es contenido muy importante o por qué es contenido indispensable dentro de lo que es la comunidad de Yu-Gi-Oh? Muchos conocerán el contenido clásico de One Card Combo o una sola carta para hacer tal cosa o una sola carta en tal deck hace tal cosa. Y a ver, ese contenido está muy bien ya que nos permite saber qué hacer cuando el oponente no tiene ninguna carta para interrumpir nuestro turno. Por lo tanto, nos permite saber de qué manera puede llegar a jugar nuestro deck. Sin embargo, este contenido se distancia un poco de la replays. ¿Por qué lo digo? Ya que como este contenido de combos, bien lo había dicho, es un combo óptimo, un combo que funciona siempre y cuando nuestro oponente no tenga interrupciones. ¿Qué pasa con las replays? Con las replays tenemos algo similar pero a la vez contrario. Las replays nos permiten ver cómo un deck funciona en condiciones realistas, cómo un deck funciona en condiciones donde está jugando contra el competitivo o contra otros decks de su misma categoría. Ejemplo, cuando sale un deck estructurado o cuando sale un nuevo deck, cuando sale una nueva mecánica, ¿qué es lo primero que se hace? Ver cómo funciona este deck. Por lo mismo existen estas replays, ya que nos permiten ver cómo este deck se desarrolla en un ambiente real, ya que por así decirlo, los videos de combo nos permiten ver cómo es un ambiente perfecto o un ambiente ideal, un ambiente de laboratorio, pero los contenidos de replay nos permiten analizar
la cantidad, ejemplo, la cantidad de copias, las ciertas interacciones de las cartas con otras hand traps, qué cosas podemos hacer si nos tiran cierta cosa, si nos tiran cierta hand trap, qué podemos hacer si nos tiran Nibiru, Droll Impermanence. Son contenidos que nos permiten saber la potencia de nuestros decks de forma realista y por lo tanto saber a qué número jugar las cartas, contra qué cartas específicamente nos estamos enfrentando, como bien lo había dicho en el análisis del meta, contra qué cartas nos estamos enfrentando y contra qué cartas nuestro deck sufre debilidades. Ejemplo, bien lo dije en el video de Droll and Lockbird, hay decks que no pueden jugar contra Droll and Lockbird. Hay decks que no pueden jugar contra Droll and Lockbird, pero sí pueden jugar contra las demás hand traps que hay en ese formato o contra las demás hand traps en general. Por lo mismo, el contenido de replays nos permite verificar y ver qué aspectos negativos tiene nuestro deck para poder construirlo de mejor manera. Y por último se encuentra el contenido que hace análisis del mercado. Y a ver, no me confundan, es verdad que esto es un juego de cartas que en sí no está diseñado para funcionar como un mercado activo. Sin embargo, sabemos que la economía dentro del juego de Yu-Gi-Oh! Y no solamente dentro de Yu-Gi-Oh! Sino de los juegos de cartas en general, es una economía muy grande que no se puede despreciar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona compra una carta, termina no utilizándola porque cambió de estrategia o termina queriéndola utilizar porque su estrategia la necesita, tiene que abocarse a saber financieramente cuánto está dispuesto a invertir o a comprar o a gastar en una carta específica para su motor. Al igual que una persona, para poder vender esa carta tiene que saber específicamente cuánto vale esa carta. Y es verdad, hay páginas que lo dicen, como lo son TCG Player, Troll and Toad, páginas que nos permiten verificar el precio de las cartas sin que nos lleguen a estafar. Pero ¿qué sucede? La cuestión aquí es que a veces una carta está en alza. ¿Qué significa que algo esté en alza? Que algo esté en alza significa que algo está subiendo. Es decir, que si una carta está subiendo de precio, podemos hacer más o menos una proyección de cuánto esa carta puede llegar a valer. Y es verdad, normalmente las cartas no suben mucho, suben tal vez unos $10, unos $20, aunque claro, hay excepciones extraordinarias. Pero también pueden llegar a bajar unos de $40 a $30, a $10 y a $5 cuando salen reimpresiones. Porque es así. Entonces, ¿para qué nos sirve el contenido del análisis del mercado si es que, pues ya está, no nos interesa, o sea, solo queremos jugar y ya está? Porque es necesario saber en qué precio están las cartas, tanto si quieres comprar como si quieres vender. Más que todo, si quieres vender, tienes que saber cuándo es el mejor momento para venderla, cuándo es el momento en el que te trae más conveniencia venderla, o si quieres adquirir una carta, sea por colección, sea porque lo vas a jugar, sea porque lo vas a combinar en algún deck, tienes que saber cuál es el momento más óptimo para poder comprarla. Un ejemplo de la carta que tengo aquí a la mano es la de, ¿cómo se llama este? La de Snake Eyes Vengeance Dragon. Es una carta que ahorita está relativamente económica. Es una carta que ahorita está relativamente económica. Sin embargo, esta carta llegó a subir su precio cuando se mencionó que iba a haber soporte Synchron. ¿Esta carta se usa en Synchron? No, no se usa en Synchron, pero yo lo quería para mi Infernoble. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que ver el análisis del mercado, tuve que ver las estadísticas para ver cuándo era el momento más óptimo para comprarla. Y es igual con muchas cosas, porque en este juego lo que más queremos o lo que nos importa es la optimización. Si se dan cuenta, dentro de este video hemos hablado mucho de lo que es la optimización. Y pues es que es muy importante, tanto para nuestros recursos financieramente como para nuestros recursos dentro del mismo juego. Por eso es que es importante tener en cuenta el análisis del mercado siempre que se vaya a vender o a comprar una carta que sabemos que está dentro del ojo de la mira competitiva. Así podemos saber el verdadero valor de nuestra carta y evitar que cualquier persona nos vaya a tomar del pelo. Porque ¿a cuánto no nos ha pasado que hemos vendido una carta porque según nosotros no se usaba en ningún deck y ¡oh! Casualidad, era una carta cara que terminamos dando en un precio extremadamente bajo? Porque desgraciadamente se ve mucho eso. O bien al revés, una persona decide aprovecharse de que otra persona no tiene el conocimiento sobre el mercado e intenta comprarle una carta que sabe que va a subir de precio. Y le dice, hey, mira, véndeme esta carta, etcétera, 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 ¿verdad? Porque es una carta que no va a servir. La otra persona sin conocimiento del mercado la va a vender porque no sabe que está en alza. Y es esa la cuestión. Hay que entender los dos puntos de vista.
Uno, está bien si quieres vender una carta y esperar un poco a que suba para poder sacar un beneficio extra. Pero tampoco hay que llegar a lo que es la manipulación del mercado. No sé si vieron un ejemplo de un jugador de Pokémon que terminó comprando una carta, una misma carta, una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasó al final? Como ya no habían de estas cartas específicamente, se empezaron a buscar, empezó a subir de precio y empezó a hacerse, pues eso, más costoso adquirir uno. ¿Esta carta es importante para el competitivo? No. ¿Esta carta es importante para el coleccionismo? No. Pero este sujeto terminó haciendo una manipulación del mercado, algo que es ilegal. Pero bueno, al final del día el contenido competitivo de Yu-Gi-Oh! Está específicamente relacionado y dirigido a aquellos jugadores que disfruten del juego competitivo o del juego organizado, siendo que crean estrategias anti-meta, que crean estrategias rogue para vencer al meta, o que son jugadores competitivos que les interesa estar bien informados respecto al mercado, respecto a qué estrategias se van a jugar en el futuro o respecto a qué cosas se pueden combinar con sus propios mazos. Al final del día recuerden que Yu-Gi-Oh! Es un juego, diviértanse, disfrútenlo y pasen un buen día a todos. Nos vemos en un siguiente video y que Dios los bendiga.